Ya, yo soy la doctora Vargas de Cardiología, trabajo en el Hospital Diana Guara, tenemos una gran agenda el día de hoy. Vamos al hecho. Cuando hablamos de pulso arterial, Argente, que todo esto está basado en Argente, les voy a hablar de una mnemotecnia que es el AFRA-TIPS, que es básicamente que revisen cómo está la anatomía, la frecuencia, regularidad, amplitud, tensión, igualdad, forma y simetría. Básicamente, al momento de palpar, perciban si es que está calcificada o endurecida la arteria para saber si es que hay un proceso de calcificación, porque si está ocurriendo, que está ocurriendo en todas las arterias del cuerpo. ¿Qué más? Vamos a desarrollar esto ahora, donde palpan el pulso radial, principalmente entre los tendones flexores y en la apófisis estiloides del radio. Básicamente del dedito pulgar hacia abajo. Máximo a 2 dedos de la flexura de la muñeca. Una maniobra interesante para definir si es que hay calcificación es la maniobra de Osler. Inflan el manguito y si a pesar de haber suspendido ya la circulación hacia la extremidad, siguen notando la anatomía, siguen percibiendo la anatomía de la arteria, es que está calcificada y hay esclerosis parietal. Bien, causas de taquicardia, causas de bradicardia, hay un mundo. Causas de taquicardia, les voy a dar las diapositivas, así que presten atención. Causas de taquicardia, ejercicio, miedo, dolor, emoción. Causas de bradicardia, hipertono vagal, por ejemplo, los deportistas, me encanta esta mirada, me estoy viendo así. Sin mirar lo que estoy haciendo. Una habilidad, un spidey poder. Bien. Bradicardia y taquicardia, pero doctora, es bradisfigmia. Ah, ya, es que el pulso es la traducción del latido cardíaco. Entonces no se dice taquicardia con pulso, ¿qué se dice? Taquisfigmia. ¿Y? Bradicardia, bradisfigmia. Ya está. Ojo, que no es igual en los adultos que en los niños. Adultos, ¿qué decimos? De 60 a 100. Niños, entre 80 y 120. Neonatos, entre 100 y 150, imagínense. ¿Ya? Bien, ojo, que solo por estar parados la frecuencia cardíaca puede aumentar entre un 10 y 15%. Entonces, sí influye el estado de actividad y pueden ocurrir también los déficits de pulso. ¿Qué será un déficit de pulso o un pulso deficitario? ¿Tienen idea? Ya, rápidamente. Hagan esto. A esta altura. Aplaudan. Ya está. Ahora vamos a aplaudir a 60 por minuto. Oh, conmigo. Ya, ahora a 100 por minuto. 150. ¿Dónde hubo más volumen de aire? ¿Acá, a 60 o en 150? 150 no, 60. En 60. Igual con el corazón. Igual con el corazón. A 60 por minuto hay más volumen de sangre. ¿Por qué? Porque hay más espacio, más tiempo para llenar el corazón. ¿A 150? No. ¿Qué pasa en la fibrilación auricular? Hay un microcircuito, el nodo sinusal se va al cacho. Puede ser por dilatación de las aurículas. Y entonces otros focos auriculares buscan actividad. Y entonces ocurre la irregularidad. ¿Por qué? Porque todos quieren dar su latido al mismo tiempo y mandan un estímulo hacia los ventrículos a este ritmo más o menos, porque la fibrilación auricular va rápido. 150. Ayer hemos tenido una señora de 75 años con 160 de frecuencia cardíaca en fibrilación auricular. Estaba en shock. ¿Qué hicimos? Cardioversión eléctrica. Y con eso la sacamos del shock. Con razón está en shock, ¿no es cierto? No hay tiempo para la diástole. Entonces, ¿creen que ustedes percibirán un pulso de 60 por minuto con el volumen de sangre que eyecta? Sí. ¿Y el de 150? No. ¿Por qué? Porque se eyecta poco volumen. Poco volumen llega al pulso radial. ¿El pulso oxímetro lo detectará? Porque depende de qué, de la colorimetría que se genera a nivel de las
de los lechos unguiales. Entonces pierde latidos. Déficit. Pulso deficitario. Fibrilación auricular, pulso deficitario. Ocurre también cuando tienen extrasístoles. Extrasístoles es cuando ya no todos, un punto, tiene un latido extra. Pero ya no tienes un nodo sinusal haciendo lo suyo, sino tienes uno extra. Y otra vez vuelvo a un nodo sinusal, un latido extra. Ese latido extra tiene muy poco volumen, no genera un pulso. Y por ende no se percibe. Entonces le pones el pulsosímetro. Uy, doctor, está en 40 por minuto, bradicardia severa. Le escuchas y le escuchas. No, pero yo escucho hartos latidos. Pero no se traducen en el pulso. ¿Por qué? Porque tienen extrasístoles. Causas de pulso irregular. Esta es una paciente de este lunes. Miren cómo tiene la frecuencia cardíaca. ¿Rápido o lento? Muy rápido. ¿Qué hacemos? Le colocamos adenosina, estimulamos el tono parasimpático, tajamos la conducción por segundos o microsegundos por el nodo B y le quitamos la arritmia y vuelve al ritmo sinusal. Esto ocurre, muchachos, por una vía accesoria, porque eso no es normal. El nodo sinusal permite la taquicardia, la bradicardia de acuerdo a la actividad. Por ejemplo, si estoy con fiebre, mayor demanda. Porque si quiero subir las gradas, mayor demanda. O si tengo miedo o estrés, mayor demanda. Pero va subiendo poco a poco. Ya me calmé, ya me bajó el dolor. La fiebre está bajando, ya baja poco a poco. Progresivo, natural. Pero si tengo una vía accesoria, ocurre que una vía accesoria permite la reentrada de un impulso, se hace una macrocircuito. No tengo mucho tiempo para explicarlo, cuando hagamos medicina lo haremos. Pero no es algo natural, ocurre de forma brusca y se vuelve muy rápido, antinatural. Usualmente se necesitan antiarrítmicos o maniobras específicas para sacar a ese paciente adelante. Y las bradicardias. Hay bradicardias naturales, por ejemplo, por hipertono vagal. ¿En quiénes? Deportistas. Quienes han entrenado el corazoncito para que lata más lento al mismo esfuerzo. Pero ¿qué ocurre? Si tenemos un bloqueo y ya no hay comunicación entre arriba y abajo, ¿qué pasa? ¿Todos los bloqueos se mueren? No, si no, no ganaríamos platita colocando marcapasos. Entonces, no se mueren. ¿Por qué? Porque los ventrículos e incluso el nodo pueden provocar su propia energía, capacidades específicas de células miocárdicas. Entonces, si hay un bloqueo completo, puede ocurrir que los ventrículos generen su propia energía y salgan con un ritmo de escape. Y gracias a eso el paciente sobrevive. Pero ¿qué ocurre? Como no depende de vías naturales, está en 35 por minuto. Vamos a hacerle una maniobra para que la frecuencia cardíaca suba. El que es deportista, a ver, haga esto, que es una maniobra taquicardizante. Y la frecuencia cardíaca tiene que ir subiendo. Sube, 40, 50, 60, ya está. Y sinusal. Pero si no responde en absoluto, probablemente sea un bloqueo. Forma de diagnosticarlo sin tener ni siquiera ni un estetoscopio ni un electrocardiograma ahí en la punta del cerro. Con esta maniobra taquicardizante. De tal manera que podemos tener ritmos regulares en pulso, pulsos irregulares, como por ejemplo fibrilación auricular que ya hemos explicado, o arritmia sinusal. La arritmia sinusal, ¿alguien tiene una idea en quiénes ocurre la arritmia sinusal? En todos los infieles. Mentira, en todos los niños. Ya se asustaron. En todos los niños, sí, ¿no? Ya está sudando el doctor. En todos los niños. ¿Por qué? Porque tienen una gran sensibilidad al tono vagal. ¿Y qué ocurre? Y bajo esta mnemotecnia, Betty, ¿ves? No le seas infiel a la Betty que te va a dar arritmia sinusal. Bradicardia a la expiración y taquicardia a la inspiración. Simplemente es una respuesta natural del cuerpo a ese estímulo que genera la inspiración y la expiración. De manera que va a ser más rápido y luego más lento, y luego más rápido, y luego más lento, de forma cíclica y repetitiva que acompaña a la respiración. Doctora, mi hijito se va a morir porque me han dicho que tiene
arritmia sinusal. No, señor, todo está bien. Va a desaparecer como entre los 15 y 20 años. Es muy difícil que esto permanezca en la adultez. Acá estamos hablando de los latidos extra que generan pérdida de pulso, ¿ya? Ahora, la amplitud del pulso depende de la cantidad de volumen que tenga, de la fuerza de contracción. Por ejemplo, si tenemos una insuficiencia aórtica. En la insuficiencia aórtica, la válvula aórtica que debería cerrar después de cada sístole, ¿qué ocurre? Sístole ventricular, sale la sangre por la aorta, se cierra la válvula aórtica y la sangre rebota sobre la válvula aórtica. Presión sistólica y presión diastólica. Pero no cerró bien, doctora, porque tuve una fiebre reumática. Y regresa la sangre al corazón. Y de pronto, el corazón ya no tiene solo la sangre que viene de la aurícula, sino la sangre que regresó de la aorta. Tiene más volumen. Se hinchó más. Y como se hinchó más, el resorte se hizo más pequeño y también con mayor fuerza expulsó. Y también con mayor volumen regresó sangre. Entonces genera un pulso saltón, que puede verse acá, que se llama signo de Corrigan o danza arterial. Y si ustedes levantan la manito van a sentir acá el pulso, un pulso saltón en martillo de agua. Mírenlo acá. Que además incluso puede llegar a mover la carita. Eso se llama signo de Muset. ¿Y qué pasa al revés en insuficiencia aórtica? La válvula aórtica se calcifica hasta que ya no puede abrirse de forma natural. Entonces, la sangre está intentando abrir esa válvula aórtica hasta que por fin lo logra vencer esa resistencia, pero sale un chorrito de sangre y rápidamente la válvula dice, vuelve a cerrar. Pulso parvus y tardus. Parvus, ¿por qué? Porque sale un chorrito de sangre. Patético, un pulso patético, como el parvulario. ¿Saben lo que es el parvulario? El jardín. Los parvulitos es otra forma de decir los niñitos. Parvus, chiquito. Tardus, lento, o sea, de aparición tardía. ¿Por qué? Porque demoró, salió y luego volvió a meterse. Demoró en salir. Parvus y tardus. Entonces yo le palpo el pulso. ¡Ay, señora! Su pulso, chiquitito es su pulso, ¿no? Y de pronto ves acá, le escuchas, ¿no? ¡Uy! ¿Qué tal sobre la suave? Violento. Ese sí es florido. La estenosis aórtica es bien florida. La estenosis aórtica severa. Pero de pronto tienes un viejito que tiene esto, ¿no? Una calcificación, ¿no? Que genera turbulencia. A veces escuchan y un pulsazo acá, ¿no? ¿Será una estenosis aórtica severa? No. ¿Por qué? Porque no altera el pulso. O de pronto está asociada a insuficiencia aórtica, porque aquello que está calcificado ni abre ni cierra. Ahí está. Ya más al cardiólogo. Bien. ¿Qué otra cosa puede estar ocurriendo? De pronto te da una miocarditis, una pericarditis, y generas derrame pericárdico. Y crece, volumen, y de pronto se llena tu espacio pericárdico de líquido. Y ahora les pregunto, el lado izquierdo maneja presiones de 120 milímetros de mercurio, el lado derecho de 5. ¿Cuál tiene más, derecho o izquierdo? Ya. El lado izquierdo genera presiones altas, entre 90 y 120 milímetros de mercurio, que se van a traducir hacia la presión sistólica. Imagínate la presión que necesitas para que la sangre llegue de tu corazón a la punta del pie. Y la presión diastólica, la presión del lado derecho, no necesita mucho. ¿Por qué? Recibe sangre pasivamente de las cavas y la manda al pulmón, que está ahí al ladito. Y el pulmón recibe plácidamente, no necesita presión. La presión del lado derecho, 8, 5, 10. ¿Cuál tiene más? ¿Izquierda o derecho? Izquierda. Y si algo está presionando el corazón, ¿qué va a colapsar primero? ¿Izquierda o derecho? Derecho. Derecho colapsa primero. ¿Por qué? Porque la presión va a afectar primero al más débil.
al que tiene menos presión intraventricular. Primero la aurícula, porque la aurícula recibe pasivamente, colapsa la aurícula, colapsa la vena cava superior, colapsa la vena cava inferior en su llegada al corazón. Y si yo tomo aire, encima tomo aire, aumenta la presión intratorácica, aumenta todo esto, colapsa vena cava superior, vena cava inferior. ¿De dónde recibe sangre el corazón? Y si no recibe sangre, no inyecta sangre. El pulso disminuye. Entonces, con cada inspiración, el pulso y la presión bajan. Eso se llama pulso paradójico, de Kussmaul, típico de taponamiento cardíaco o de derrame pericárdico severo. Y a nivel venoso, ¿qué va a ocurrir? La vena cava inferior estaba enviando plácidamente su sangre a la vena cava superior, pero se colapsó. ¿Por qué? Porque esto está llenísimo. ¿Qué va a pasar? ¿Logrará enviarla? No. En cada inspiración, la columna venosa sube. Signo venoso de Kussmaul. Ese Kussmaul es un bandido, se agarró de los dos signos. Tanto el pulso como la columna venosa de Kussmaul. Muy bien. El pulso internamente es un pulso asociado a la insuficiencia cardíaca. Esto no nos interesa mucho porque son cosas teóricas. Acá tienen un pequeño resumen, cortesía de su profesora. Y acá hay un pequeño casito clínico. Este es el señor Melitón que estaba caminando por la calle y de pronto colapsa y se hace una herida en la ceja. Llega a ustedes ya con la herida suturada, con frecuencias cardíacas de 42 latidos por minuto. Él te dice que es hipertenso y que toma algo más que no se acuerda. ¿Qué le podría estar pasando al caballero? Primer diagnóstico, 5. ¿Qué podría estar pasando con él? Podría ser una enfermedad no sinusal, de repente tiene bradicardia, un bloqueo, o quizás ese medicamento que no recuerde a eso, beta bloqueante o un antiarrítmico. Hay que indagar un poco más. ¿Qué le podemos hacer? Señor, abre y cierra, apriete la pelotita. Y sube la frecuencia cardíaca 40, 50, 60. Ah, ya mira, no, parece sinusal. Pero si hacen esa maniobra y no sube, probablemente sea un bloqueo. Para mayor información, háganle un electrocardiograma. Respiren. Pulso venoso. Con respecto al pulso venoso me interesan solo 3 cosas. Que sepan que no lo pueden ver si no está el paciente a 30 grados de inclinación de la cabeza y trazan una horizontal que se llama plano de Lewis. Plano de Lewis. Por encima de ese plano de Lewis y en la intersección con el esternocleidomastoideo miden o verifican que sobresalga la columna venosa y eso se llama ingurgitación yugular. ¿Por qué motivos habría ingurgitación yugular? Por aumento de las presiones venosas. ¿Más allá de cuánto? Entre más de 12 milímetros de mercurio. Y un nivel de elevación de más de 30, ¿en qué caso habría? Taponamiento cardíaco. Porque lo que vamos a decir, ¿no es cierto? Colapsa vena cava superior y aumenta la presión de forma brusca y violenta. También podría haber hipotensión venosa en caso de depresión de volumen o shock. Podría haber una ingurgitación solo de esta parte de acá del cuello. ¿En qué caso? De obstrucción de la vena cava superior. Si es crónica, no hay taponamiento cardíaco crónico, si se muere COVID-2, pero si es crónico con un tumor o una trombosis de la vena cava superior, cosas graves, puede haber un edema en esclavina que se inflame y se hinche los párpados, la cara, todo se vuelve rojo, morado, de acá para arriba. Y si son los del lado izquierdo, típico del signo de González-Sabatí, característico de una dilatación de la aorta que obstruya este tronco venoso de acá, que afecta solamente el lado izquierdo. Ahora, el reflujo hepatoyugular les ayuda a aumentar el retorno venoso y congestionar todavía más un lado derecho que ya está disfuncionante, falla cardíaca derecha. Ahora, el pulso venoso. Para el pulso venoso tenemos que saber varias cosas. 1. El ciclo cardíaco.
Vamos a imaginar conmigo, ¿ya? Yo soy la aurícula derecha y trabajo a modo de una vejiga. Imagínense cuando han querido hacer pis y tenían la vejiga llena. Un viaje de 6 horas, van allá recién, ya está viendo, el terminal ya está por allá, ya se te sale. Cuando la aurícula recibe sangre de vena cava superior, vena cava inferior, seno coronario, se repleta de sangre. Y tiene 3 fases de llenado de la aurícula al ventrículo derecho. Primera fase, cuando la aurícula está completamente repleta, mientras el ventrículo está contrayendo, la aurícula está repleta, se está llenando. Cuando el ventrículo termina de eyectar esa sangre, la presión de la aurícula supera la del ventrículo y ¡plac! Se abre la válvula auriculoventricular, tricúspide mitral. Esa es la primera fase, el llenado temprano. Segunda fase, la diástasis. Cuando ustedes ya llegaron al baño, hicieron y sale la pis. Diástasis, el llenado de arriba hacia abajo, aurículo-ventrículo. Y de pronto, estás haciendo la pis, de pronto tu mamá, ya pues sale una vez, yo me hago pis bien, sale una vez, ya, entonces ¿qué haces para apurarte? Pujas, ¿no es cierto? Si tú te has reído, pujas, ¿no es cierto? Esa es la contracción auricular. Tercera fase, contracción auricular. ¿Para qué? Para lo último, ¿no es cierto? Y después de eso, se cierra la válvula tricúspide y empieza la contracción ventricular otra vez. Ya está. Ahora, imaginémonos que yo tengo un sensor a este nivel. Si yo tengo un sensor a este nivel, en la contracción auricular, como acá no hay válvulas que dividan la circulación de la vena cava con la aurícula, es un continuo, cuando se contrae, para mandar la sangre al ventrículo, regresa un poco de sangre hacia arriba. Esa es la onda A. Acá hay un mínimo también que se llama onda C, que es cuando se cierra la válvula tricúspide y rebota un poquito más de sangre. Luego viene la contracción ventricular y entonces ¿qué ocurre? Ya no se vuelve así, se vuelve así. ¿Por qué? Porque empieza a llenarse la aurícula. Acá, se llena la aurícula. Es este, el valle X. Hasta que se vuelve a llenar y empezamos con la B. Y esta primero Y, ¿qué es? El llenado temprano. Y luego viene acá de nuevo al llenado cardíaco de contracción auricular. Puede que tengan alguna dificultad en entenderlo por completo. Si bien se empeñan en eso, puede que lo comprendan a la 15ª vez. Pero ¿qué podemos sacar de todo esto? Las alteraciones. ¿Qué podría generar una onda A en cañón? Una contracción que genera una gran dilatación acá venosa. Cosas que aumenten la presión en el lado derecho. Por ejemplo, hipertensión pulmonar, estenosis tricuspidia, estenosis pulmonar, insuficiencia cardíaca derecha, gracias, y derrame pleurario. ¿Qué más puede ocurrir? Que si tienes taquicardias, puedes sentir una onda A en cañón. ¿Por qué? Porque a veces va a chocar contra una válvula a medio cerrar o a medio abrir. Entonces rebota de forma violenta. ¿Qué más puede ocurrir? Que si hay disociación AB, donde las aurículas están a 80 o 90 por minuto y los ventrículos a 30, no hay coordinación entre que la aurícula hace su contracción y el ventrículo realmente abre la válvula. Porque eso depende del ventrículo. Los músculos pupilares abren la válvula. Si no se contraen, no la abren. Si hay disociación, la contracción auricular da contra una válvula cerrada y rebota y genera una onda A en cañón. Disociación AB, como en bloqueo completo o en taquicardia ventricular. ¿Qué más puede ocurrir? Que en fibrilación auricular, donde ya no hay nodo sinusal que valga y todo es un desorden de contracción, pierdes la onda A. Y lo único que hay es el llenado temprano o el valle Y. Hablando de presión arterial, pero doctora, dice tensión.
es que la presión arterial es la fuerza que hace la sangre contra las arterias. Y las arterias, como toda acción, merece una reacción, leyes de física. La tensión es la reacción de las arterias contra la presión arterial. ¿Entendido? Bien. ¿De qué depende la presión sistólica? Del volumen inyectado, de la velocidad de contracción, de la distensibilidad arterial. ¿Qué quiere decir? Que mientras más rígida tu arteria, más alta tu presión. Por eso los viejitos, calcificación aórtica, arterial, o válvula, o sea, no valvular, sino de la arteria aorta, tienen presiones altas, aisladas. Presión sistólica aislada, hipertensión sistólica aislada. Ahora, presión diastólica, ¿de qué depende? De la resistencia vascular periférica, de la precarga, del volumen diastólico. Ejercicios, estos temas de prácticas para que ustedes midan la presión arterial, hablan de los ruidos de Korotkov. Nos interesa el primero y el último. Después de que ustedes ocluyen la presión arterial, la circulación por la arteria, van todavía 30 milímetros más desde que pierden el pulso y empiezan a bajar. Van bajando hasta que escuchan el primer ruido y esa es la presión sistólica, hasta que dejen de escuchar el ruido, que esa es la presión diastólica. Errores al tomar la presión: que ustedes pongan el estetoscopio debajo del manguito, porque eso genera más presión y es una presión que ustedes no están calculando. Que el paciente no esté sentado, no esté callado, tenga las piernas cruzadas, esté con la vejiga llena o acabe de comer, porque hay vasodilatación esplénica, la presión arterial y la frecuencia cardíaca cambian. Entonces hay condiciones que elevan la presión arterial, que son mínimas, son detallitos, sí, pero si suman, alteran tu medida de presión arterial. Idealmente deberías tomarlo 2 veces y por lo menos uno en cada lado. ¿Qué lado es más alto? ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo. ¿Dónde es más alta? ¿Superiores o inferiores? Inferiores. ¿Más arriba o abajo? Inferiores. Abajo. ¿Qué podría justificar que abajo haya menor presión que arriba? Gravedad. ¿Ah? Gravedad. Coartación de aorta. La coartación de aorta hace que se haga un cuello de botella a algún nivel, usualmente en el arco aórtico, usualmente asociado a persistencia del conducto arterioso, y que genera que la sangre no pase correctamente por miembros inferiores. ¿Y cuál es la típica actitud del paciente? La del motor ratón. ¿Por qué? Porque tiene altas presiones en miembros superiores, unos brazazos, unas venazas acá en el cuello, una cabezaza, y un tórax y unas piernitas chiquititas, como Johnny Bravo, igualito Johnny Bravo. Ustedes no saben quién es Johnny Bravo. Sí, mira. Como la roca, bueno. Entonces, presiones altas, altísimas, 200, 210 arriba y abajo, 90,60. Las justas palpan el pulso. Asimetría del pulso. Ya leen ustedes las condiciones para una medida de presión basal. Estas son los nuevos parámetros de la presión según las guías internacionales. Como ven, se considera menos de 120/80 como normal. ¿Por qué? Porque se ve que mientras empezamos a salir de eso, hay más eventos cardiovasculares. Entonces cada vez la cosa está más estricta. ¿También puede haber hipotensión? También. Dependiendo de qué vasodilatación periférica, menor gasto cardíaco. Pero ocurre algo, por ejemplo, en adultos mayores, en ancianos, la incompetencia para suplir la presión arterial en estado de bipedestación. Eso es una hipotensión postural. Cada vez que mi papito se para, se marea. O si se para bruscamente. ¿Qué pasó? Que la presión no se elevó un poco cuando el señor obtuvo del decúbito a la bipedestación. ¿Cómo lo diagnostico? Baja la presión, ¿cuánto? 20 mililitros de mercurio, de diferencia en la presión sistólica recostado que cuando está en bipedestación. Por último, terminamos con el examen de tórax. Debería ser idealmente calatito, recostado en una mesa,
tenemos que cubrir el pudor de las mujeres, ¿no es cierto? Para cubrir las mamas. Y vamos a tener algunos modificadores, por ejemplo el hábito. Los longilíneos, que son más altos que anchos. Los brevilíneos, que son más anchos que largos. El tórax centonero, cuando es un tórax grande. ¿En quiénes, por ejemplo? Los buzos, los músicos, en enfisema, en empopa. Claro, igual es que es más frecuente encontrar músicos que gente con enfisema. Pero, ¿qué ocurre? El pulmón se desarrolla muchísimo, los nadadores, esos así grandazos, maratonistas, ciclistas. Bien, entonces, ¿qué ocurre acá? Acá el corazón se dirige hacia abajo, lo llaman corazón en gota. ¿Y acá qué ocurre? El diafragma se eleva y la punta del corazón se dirige más hacia la izquierda, simulando cardiomegalia. Como cuando en las gestantes tenemos la pancita del bebito y se eleva el diafragma y ahí tienes una pseudocardiomegalia. En este caso, por ejemplo, en el tórax hundido o en el tórax excavatum, el petum excavatum, van a encontrar jovencitos que tienen hacia adentro el esternón. ¿Y qué ocurre? Desplaza el corazón un poco hacia la izquierda. ¿Qué más puede ocurrir? Que justo entre en contacto con el lado derecho. Recordando la anatomía, el corazón no está pues acá en el medio con 4 cavidades, no, así está medio lateralizado y lo primero que se presenta es el lado derecho. Y acá lo primero, al lado del esternón, es la aurícula derecha, ventrículo derecho y pulmonar. Entonces, ¿qué pueden escuchar? Soplos dependientes del lado derecho. ¿Qué más puede modificar su examen físico? Cicatrices, sifosis, sifoescoliosis. La típica, ¿no? A mi hijito le duele el pecho, yo lo veo que se ha abombado su lado izquierdo del pecho. A su hijo adolescente. Lo habré visto unas 500 veces. ¿Se ha abombado el lado izquierdo? Sí, antes no lo tenía así. Le ha crecido su tetita izquierda. Raro, solo crezca una tetita en el varón, ¿no es cierto? ¿Y qué ocurre? De que lo volteas al niño y tiene pues una carretera pues, en rompafilas. ¿Qué ocurre? Que la columna gira y por ende el tórax y el esternón también gira y las costillas rotan y se ven más prominentes de un lado que el otro. ¿Qué pasa? Que la señora ya no lo baña al niño. Porque es un jovencito, tiene 15 años, ya no lo bañas, pues no lo ves mucho desnudo y no te das cuenta que ha crecido y como crecen pues en esa etapa el poquito feo, ahí sí fue escoliosis y no se han dado cuenta. Y ahora que el niño dice que le duele, o el jovencito dice que le duele, se ha dado cuenta, ay, tienes un lado más grande que el otro. ¿En qué rato ocurrió eso? Ayer ha pasado. No, ha ocurrido en los últimos 3 años. Pero ya tu hijo, pues, mamá, sal de acá, me voy a bañar. Ya no te deja que lo mires. Tengo un hijo de 10 años, aunque no lo crean. Ya no lo puedo bañar. Entro, le dejo la toalla y salgo. Ahora, a la gente les habla de dolor precordial. Entonces, acá hay un pequeño resumen. Síndrome de Tietze no es muy común. Realmente habla de una gran inflamación de la articulación condrocostal. Comparte características con fibrositis y con osteocondritis. Pero lo que es realmente frecuente son las neuralgias intercostales. Frecuente cuando hay pobre sueño, alto estrés, pobre contenido de complejo B. Y como que duele, como un rayo que empeora cuando uno respira. ¿Qué más puede estar ocurriendo? Mira, además me duele el pecho, doctora. ¿Será un infarto? Mira, tienes unos vesículos, sí, me están apareciendo recién. ¿Qué será? Herpes. Esto, chicos, de lo de la mecánica del choque es bastante teórico. Básicamente vamos a ver cuando tenemos un choque de punta normal que debe ser identificado a la altura del quinto espacio intercostal, en un área no mayor de 2 centímetros más o menos. Si se desplaza más hacia allá, puede ser que haya una elevación diafragmática. Si se desplaza hacia allá, usualmente es por hipertrofia o hiperdinamia del ventrículo izquierdo, por crecimiento del ventrículo. O hiperdinámico, ¿por qué? Por insuficiencia aórtica, estenosis aórtica.
Si se desplaza hacia acá, ¿qué ventrículo será? ¿Derecho o izquierdo? Derecho. Como por ejemplo cuando aparece hipertrofia o hiperdinamia del lado derecho. ¿En qué casos? Hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca derecha. Y ahí sí pueden incluso tener una palpación de un choque de punta del lado derecho, reconocido con la maniobra ¿de qué? De Dressler, no de mano, de Dressler. Ahora, si no palpan el choque de punta, no se asusten. Suele palparse en la niñez, jalándolo mucho, 40 años. En mujeres difícil está la mano, en varones no. Ya si lo palpan en adultos, calculen que algún problema debe haber. ¿Ya? Debe haber alguna hiperdinamia de algún tipo, pero es difícil palparlo en adultos. Lo de las vibraciones valvulares es una traducción del frémito de los soplos cardíacos, que eso lo van a ver en la siguiente clase. Y acá me interesa solo que revisen y que recuerden el signo de Hendry. La matidez cardíaca suele ser un espacio cuadrangular acá al lado del esternón del lado izquierdo. Si se va más para allá, crecimiento del lado izquierdo. Si se va más para acá, crecimiento del lado derecho, como en el complejo de Charles. Pero si es una gran matidez asociada a ingurgitación yugular, asociado a disminución del pulso con la inspiración o signo de Kussmaul, y encima, dentro de la matidez, percibo los latidos, pero no escucho, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué dijimos? Signo de Kussmaul, signo de taponamiento cardíaco, cuadrón pericárdico severo. Mis amigos, el corazón no crece de la noche a la mañana. Pero ¿qué puede ser que sí crezca? El espacio pericárdico. Acá tenemos una síntesis, un resumen para ustedes con todo cariño. Y acá, si ustedes quieren, hay un cuestionario hecho para cada capítulo de Argente. Ustedes entran a ese link, lo copian a su buscador y resuelven estos cuestionarios que tienen ahí sus propias respuestas. Es para que ustedes practiquen. Ya, si no saben algo, no recuerdan algo, van a su Argente y revisen. Si no tienen el Argente, el delegado creo que tiene un Argente virtual. ¿Listo? Muy bien, muchachos. Eso será todo. No se olviden de